Buenos días, amables televidentes. Ya en su programa Con Ustedes en TV, como cada domingo desde su canal preferido, el canal Cinevisión, su canal 19. Estamos hoy con la ausencia de Leonardo Mauricio Amparo, quien está fuera del país. Estará ya de regreso para la próxima semana. Pero ya él está allí frente a un monitor de computadora viendo este programa. Así que saludamos allá donde se encuentra. Está en Estados Unidos, Leonardo Mauricio Amparo, y le deseamos que tenga una feliz estadía en estos días que ha decidido. Vamos a saludar a nuestro compañero de labores aquí en el programa, a Ildefonso Vázquez. Buenos días, Ari, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días, Ari. Qué bueno que Leonardo Mauricio se está tomando un pequeño asueto, ¿verdad? Así es, así es. Aunque sean diligencias personales, pero bueno, le sirve para... Claro. Un pequeño asueto. ¿Y qué tal, Ari, la semana? Muchos temas interesantes, importantes que tenemos para tratar en el día de hoy, y sobre todo en el ámbito político, donde conocen ustedes que ha habido toda una transformación de un escenario político a partir de la reunión del domingo pasado en el Metro Country Club de Juan Dolio, donde estuvo reunido el comité político del PLD. Pero yo quiero saludar primero que nada a un amable televidente por el cual sentimos mucho cariño y aprecio, que es Franklin Andújar. Franklin se ha perdido un poco. Franklin era el más fiel seguidor del programa Balance 21, que tuvimos que suspender del aire en mayo pasado. Vamos a tener un año producto de la estrangulación económica del gobierno en torno a ese programa, como también tiene estrangulado a este programa Con Ustedes en TV. Aquel no resistió, era un programa diario, tuvo que desaparecer, como también va en vía de desaparición este programa, que ya tiene 9 años en el aire. Nosotros teníamos 5 años y pico en el aire con Balance 21. Pero a Franklin, que es quien trae a colación, queremos saludarlo. Franklin, yo tengo el teléfono 829-917-7277. 829-917-7277, para que puedas entrar en contacto con nosotros. Vamos a entrar en tema. Definitivamente tenemos que irnos, a no ser que tú entiendas, Ildefonso, que hay un tema de mayor importancia, a lo que yo he denominado en el PLD la conjura contra el presidente de ese partido, Leonel Fernández, el 3 veces presidente, y que le quieren aguar la fiesta desde su propio partido para que no obtenga su 4ª presidencia de la República. Presidencias todas bien ganadas, en buena lid, con más del 50%. Aparte de eso, el hombre que le ha brindado 6 triunfos al Partido de la Liberación Dominicana, 5 de ellos consecutivos, que ha convertido al PLD en la fuerza electoral número 1 del país, y que ha hecho muchos senadores, muchos diputados, muchos síndicos, alcaldes, regidores por cantidades industriales, y que hoy es víctima de una conjura al estilo
yo la he clasificado al estilo de la misma conjura que en 1973 vio el líder fundador del PLD, Juan Bosch, le dio la obligación de salir ya acosado por José Francisco Peña Gómez y el grupo de traidores a Juan Bosch en ese momento. Eso es lo que yo visualizo desde mi humilde posición, desde esta humilde tribuna que es con ustedes en TV. Una conjura al liderazgo de Leonel Fernández por parte de un grupo que tiene el poder, aunque no tenga la simpatía y los seguidores necesarios para seguir en el poder, porque en reiteradas ocasiones el expresidente, presidente del PLD, líder de ese partido, Leonel Fernández, ha podido mostrar sus fuerzas, su simpatía en 5 certámenes consecutivos, y en aquel del 96, donde logró superar al más importante hasta ese momento líder de masa, que era el doctor José Francisco Peña Gómez. Definitivamente habrá que esperar el transcurso de esta semana, una semana decisoria, importante, en esos predios del Partido de la Liberación Dominicana, para ver si este grupo que desde el Palacio Nacional plantea una conjura, como yo la he denominado, frente al liderazgo de ese partido que es Leonel Fernández, puedan concretarlo finalmente. Mira, definitivamente, a la luz de los acontecimientos, lo que está pasando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, es obvio, debido a los diferentes acontecimientos que se han venido sucediendo previo a la reunión aquella del 19 del Comité Político del PLD, la aparición de este convicto narcotraficante, Quirino Paulino Castillo, y otros acontecimientos, lo del acoso constante a personas muy ligadas al equipo del presidente Fernández. Ya vimos que para la próxima semana incluso también se ha citado a Víctor Díaz Rúa, una persona sindicada como una del entorno del presidente Fernández, y en fin, una serie de hechos, una serie de acontecimientos que se han ido encadenando, que pueden fácilmente llevarnos a nosotros a la conclusión, como tú decías, Ari, de que realmente ha habido una conjura contra el presidente Fernández. Ya incluso esta semana, al principio de semana, se hablaba, incluso algunos comentaristas que en su momento fueron muy beneficiados, fueron muy bien valorados dentro del equipo del presidente Fernández, hablaban incluso hasta de expulsión, hablaban de expulsión del Partido de la Liberación Dominicana por indisciplina. Y para lo que escuchamos todo eso, para lo que podemos concatenar todos esos hechos, lo que podemos poner como una especie de ajedrez, una especie de rompecabezas, podemos concluir fácilmente que realmente hay una conjura en pie, y que esto nosotros le pedimos a los dirigentes, a las cabezas del Partido de la Liberación Dominicana, que con el corazón muy ardiente, pero con la cabeza bien fría, como un bloque de hielo, piensen lo que puede suceder en la República Dominicana. Ya en conversaciones privadas, en lo personal, he advertido que al sistema de partido en República Dominicana le queda una pieza, el Partido de la Liberación Dominicana. Y si este Partido de la Liberación Dominicana en algún momento, por las razones que sea, lograse fraccionarse, el sistema de partido en la República Dominicana definitivamente corre peligro. Y cuando no hay un sistema de partido sólido en un país para sustentar la democracia, definitivamente la democracia entonces se pone en peligro. Y hay el peligro de que entonces venga una figura y nos ponga a todos en cintura. Y esto es una advertencia que le hemos hecho muchas veces en conversaciones privadas, y hoy la estamos haciendo públicamente en televisión. Pongámonos de acuerdo. No es posible que con solo 5 años de haber votado una constitución, de haber recorrido todo el país haciendo consultas,
de haberse puesto de acuerdo los dos principales líderes en ese momento, de los dos principales partidos, de haberse puesto para poner en ejecución aquella constitución a solo 5 años. El presidente Medina, luego de todas aquellas advertencias que hacía el presidente Medina en medio de la campaña pasada, cuando fue a un grupo importante de comunicación de este país, donde hizo una importante intervención, cuando hablaba de que las reelecciones eran tan dañinas que llevaban incluso a muchos funcionarios cercanos al gobierno a cometer todo tipo de actos de corrupción. Y si ese es el caso, que nos los advirtió el presidente Medina hace 4 años, hace un poquito menos, tal vez un poquito menos de 4 años, a tan solo tal vez 3 años de haber dicho todo aquello que dijo, todas aquellas intervenciones, todas aquellas declaraciones que dio a la prensa, el presidente Medina se embarca en un proyecto de reelección. Entonces, como él nos advirtió lo de los funcionarios, es posible entonces, es previsible entonces, que dentro de poco tiempo comencemos a ver a esos funcionarios de su gobierno, entonces, haciendo lo que él preveía que se podía hacer en una reforma constitucional, básicamente como se habla de reelección. Así que el presidente Medina nos advirtió y él está, como él está advertido, esperemos que entonces él tome qué bueno que tú señales esas cosas. Mira, yo he conversado durante esta semana con varios amigos que tengo en el PLD, como tengo en otros partidos, pero tengo más amigos en el PLD. Y todas las instituciones gubernamentales, todas, sin excepción alguna, tienen deudas millonarias con los suplidores de combustible, de material gastable, con suplidores de los que en instituciones se requiere mercancías para desarrollar labores cotidianas de esas dependencias gubernamentales. Hay deudas. ¿Y ustedes saben por qué hay deudas? Porque el gobierno ha frenado el flujo normal del presupuesto de cada institución de esas, reservando ese dinero precisamente para embarcarse en este proyecto reeleccionista, donde necesitan de mucho dinero. Y eso que tú señalas, que decía en esa famosa entrevista de el grupo de comunicación Corripio, que hizo un proceso con todos los candidatos presidenciales del 2012, que lo denominó Voto 2012. Así es. Ahí precisamente, que eso lo han estado repitiendo en las redes sociales y en muchos programas de televisión, donde esas declaraciones ya famosísimas del presidente Danilo Medina, donde destruía la reelección y aseguraba desde antemano no solo que no se iba a reelegir, sino que no le interesaban 4 años más en ningún momento de su historia, de su existencia como presidente de la República. Así es. Entonces, no es posible tener a un presidente por más tiempo cuando dice con tanta seguridad, con tanta serenidad que se ve en ese programa, cuando le hicieron esa entrevista, están ahí los videos, y donde un hombre pone a rodar por el suelo su palabra empeñada con toda una nación. Un hombre que se enfrentó al presidente Danilo Medina en el 2008, que no estaba prohibida la reelección, y hizo uso de su facultad legal, el presidente Leonel Fernández, de presentarse como candidato, y le negó esa condición, y tuvo que el presidente Leonel Fernández competir internamente con el licenciado Danilo Medina. Le ganó. Algo importante, Ari, luego de habiendo ganado el presidente Fernández esas internas del partido, el presidente Medina
no se integró a la campaña. Un año y pico después, no se regresó casi a los 2 años al comité político. Así es, no se integró a la campaña del presidente Fernández, incluso para que la gente pudiera creerle que votó por el presidente Fernández. Violó la ley, hubo de enseñar su voto, que el voto es secreto, hubo de enseñarlo para que vieran que votó por el presidente Fernández. Y sin embargo, 4 años después, el presidente Fernández tuvo que tirarse a la calle con su esposa, con su hijo, a apoyar al presidente Medina para que pudiera ser presidente de la República. Con esto se le paga a una persona de la capacidad de Leonel Fernández. Yo digo de la capacidad de perdón incluso, porque habiendo sucedido todo lo que sucedió en el 2008, y habiendo cogido incluso el presidente Medina, una bocina y subirse encima de una camioneta a decir que el Estado lo venció, aún así el presidente Fernández le pagó, acompañándolo desde el principio. Los últimos 3 meses de campaña prácticamente el presidente Fernández tiró esa campaña encima. Pero esa es la política, esas son las intrigas de la política. El que no lo entienda, bueno, está un poco perdido. Pero además de los dineros, Ari, déjame recordarte que para este presupuesto de este año hay 1.100 millones de dólares de bonos soberanos y fueron colocados inmediatamente. Fueron colocados prácticamente al final del año pasado. Para este año ese dinero está ahí. Y se aprobaron 656 millones de dólares para las plantas de carbón. O sea que dinero hay. No, o sea, dinero hay sobra. Y con un descaro inusitado, el flamante presidente de la refinería dominicana de petróleo, donde Venezuela tiene el 49% de las acciones, se destapa con declaraciones que ya son altamente conocidas, ofertando 38 millones de dólares para imponer la reelección, para comprar hasta quienes sirven el café en el Congreso. Habría que ver si PDVSA está de acuerdo con eso. Habría que ver si PDVSA está de acuerdo con compartir. El señor Felucho Jiménez, que tiene acostumbrado a la nación a decir cosas sin pensar, dijo esa, y yo creo que eso no le hace bien al proyecto reeleccionista, y mucho menos a su líder, Danilo. ¿Y cuántos son Medina. 38 millones de dólares? Bueno, esos son todos los dineros del mundo que daría para pagar hasta los a la tasa actual da como 1.750 millones de pesos. Daría para pagarle hasta los 50 diputados y senadores que son de Danilo. ¿Da para jipetas? Hasta lo que no hay que comprar se compraría con 38 millones de dólares. Bueno, realmente estamos en una encrucijada. El Partido de Liberación Dominicana, digo, la democracia dominicana, los dominicanos estamos en medio de una encrucijada. El Partido de la Liberación Dominicana no puede darse el lujo de a solo 5 años de haber propiciado esta constitución moderna, como la han calificado juristas, incluso personas francamente contrarias al presidente Fernández. En su momento dijeron que era una constitución muy buena, adelantada, y bueno, y hace solo 5 años entonces queremos cambiarla de nuevo. República Dominicana, si seguimos por ese camino, Ari, yo creo que vamos a convertir esto en un relajo. Entonces la constitución que el líder histórico del PLD la calificó, decía que había que enseñar a los dominicanos había que enseñar a los dominicanos no solamente a respetar y a observar la Constitución de la República, sino a ser fieles defensores de ella y seguidores de la Constitución de la República. Así es. Hay una llamada ahí de muchas que han estado, el teléfono no se ha apagado. Adelante, buenos días, nombre y localidad. Sí, buenos días, es del Ceibo, le hablamos de aquí del Ceibo, le habla Arturo de la Roma de los Chivos. Óiganse bien, fíjense bien, ayer nosotros hicimos una asamblea con el licenciado Ricardo Jacobo, Yel Payano, ¿me entiendes? Donde estaba la senadora de la Romana, el senador de San Pedro de Macorís, el diputado de Astomayor, o sea que habían 14 legisladores aquí en el Ceibo. Eso fue aquí en el Ceibo que se hizo de apoyo a no la reelección y de apoyo al doctor Leonel Fernández Reina, conjuntamente con el doctor Ricardo
Jacobo, el licenciado Ricardo Jacobo, que está de la mano con Leonel Fernández Reina, ¿me entiende? Y el Yel Payano, que usted sabe que fue una de las personas, ese es el que está dirigiendo aquí en el ETE. O sea, que eso fue masivamente, ahí había grupos, está hablando Arturo Morales, un presidente de comité de base de aquí de la provincia del Ceibo. Yo todos los días veo su programa, todos los domingos, soy una persona que estoy mil por mil, y estamos mil por mil con el doctor Leonel Fernández Reina, y que eso no va a pasar. La Constitución de la República no permite que haga reelección, y eso no va a pasar porque lo dijeron ayer parte de los senadores y diputados que estaban aquí en la provincia del Ceibo. Hacia adelante, para adelante con Dios delante, y Dios delante Leonel Fernández presidente. Bien, gracias por su llamada, señor Morales. Ahí estaba el teléfono, mira, no para. Adelante, buenos días, nombre y localidad. Buenos días, por ese prestigioso programa. Quiero hacer un pequeño comentario, porque es uno de los canales de la televisión más ecuánime. Quiero referirme con referencia que yo pude ver otro programa de televisión de otros canales en la convención del PRD de Miguel Vargas, y desde las 6 de la mañana lo estaban cuestionando y buscando los vacíos, buscando los problemas. Ahora yo veo canales de televisión, para hacerle específico, como el 37, que está llamando a la calma, que las personas se mantengan pacientes, diferente a como lo hacía con Miguel Vargas. Y en verdad en el país entero hay problemas con el PRM. Esto no es por decirlo, porque en Bonao se están matando, en Samaná no hay en todas partes no ha empezado, pero ellos están tratando de ocultar, y la población es muy hábil, porque la percepción de la gente, ellos le quieren mandar como, y esos son los mismos gente problemáticos. Usted ve el resultado a las 6 de la tarde, donde se va a suspender todo por problemas, porque esos son los mismos guerrilleros del PRD. Ahora el canal 37, algunos canales que quieren ocultar, que sean más objetivos, porque deben de ser objetivos, porque es que el pueblo no es tonto, y las personas ellos están creyendo como que el pueblo es tonto. ¿Y quién cree usted que ganaría ese proceso? Para ser honesto, Abinader le gana, pero Hipólito no lo va a dejar, porque eso fue lo que hizo con Miguel, y al PLD también le conviene que gane Hipólito, porque Hipólito es el candidato más vulnerable para derrotarlo. Vaya, está bien, gracias por tu llamada. Fíjate, se nos adelantó el televidente con su llamada cuando íbamos a comentar sobre la convención del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que realmente lo que él dice tiene muchísima razón. Hay canales de televisión que están llamando por favor a la calma. Claro, ellos están tienen como referente a la convención pasada, o una reunión que había de la Comisión Ejecutiva Nacional del PRD, donde aquello fue de apague y vamos, ¿no? Lo de los sillazos. Y bueno, se está llamando a una calma, están llamando a la calma. Sin embargo, es notable que el domingo, cuando había la reunión del comité político del PLD, había muchos canales que lo que estaban esperando que aquello se encendiera, y transmitían desde el mismo lugar y decían cosas, y bueno, y es como dice el televidente, se debe ser objetivo en la información, hay que ser sumamente objetivo. Ojalá esta convención del PRM pase bien y se coja el candidato con altura, y que pueda cada uno de los participantes reconocer al ganador. La democracia dominicana en la que vivimos nos ha costado muchísima sangre y muchísimos muertos. Hace solamente horas que celebramos los 50 años de la Guerra Patria de Abril. En esa guerra que se peleó por la Constitución, porque volviéramos a la Constitución del 63, oiga, porque volviéramos a la Constitución del 63, donde no había reelección en esa Constitución, y el pueblo dominicano aportó más de 4.000 muertos en contra de los norteamericanos, de la Fuerza Interamericana de Paz que vinieron acá, y aportó el pueblo dominicano. O sea que esta democracia al pueblo dominicano le ha costado, y los muertos de los 12 años, etcétera, etcétera, ha costado demasiado sangre y demasiado vidas. Entonces esta democracia tenemos que quererla todos, y tenemos que luchar porque esta democracia se mantenga. Y Delfonso, mira, tú señalas algo importantísimo ahí, de lo que es la Constitución del 63. Por esa Constitución fuimos a un enfrentamiento entre dominicanos que al
en un momento, a los 4 días de esto, fue 24 de abril del 65, ya 4 días después, el 28, el pueblo dominicano junto a los militares constitucionalistas habían logrado el triunfo, que lo aplastó la grosera invasión norteamericana, la segunda en ese mismo siglo XX que padecíamos los dominicanos. La segunda física. Sí, física. Nosotros en ese momento tuvimos que ir, la República Dominicana, a una guerra patria a partir del 28 de abril del 65, porque ya era enfrentándonos a un grosero invasor, a una nación poderosa, la más poderosa del mundo, frente a una nación pequeña, pero con mucha valentía, que defendió la Constitución del 63. Una Constitución que establecía la no reelección, que la había hecho una asamblea constituyente que patrocinó el gobierno de Juan Bosch, y que él, desde el poder, el presidente Juan Bosch, propuso que ese fuera un artículo que no pudiera quedar fuera, la prohibición a la reelección. Entonces, ese es el origen del bochismo, de lo que es la base teórica del Partido de la Liberación Dominicana, el bochismo. Así lo establecen los estatutos. Esa es la ideología del Partido de la Liberación Dominicana, donde su líder fundador fue siempre un opuesto a las reelecciones. Entonces hoy el presidente Danilo Medina, con una constitución, como señala Ildefonso, que hace 5 años se puso en ejecución a nivel nacional, con todos los sectores de la vida nacional participaron ahí, en cada provincia se hicieron asambleas consultivas para la modificación constitucional del 2010, donde también se establece la no reelección. Y entonces el presidente Danilo Medina, en una ambición por el poder, pone en riesgo incluso la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Pienso, tú decías en el domingo, Ildefonso, el domingo pasado en el programa, que hay presidentes que se recuerdan por hechos negativos más que por un hecho negativo, más que por muchos hechos positivos a favor de su gestión. Y el presidente Danilo Medina tiene ahora mismo 2 hechos negativos que pudieran definir la historia de su paso por la presidencia. Y es uno de ellos, la componenda que se ve en el accionar del gobierno del presidente Danilo Medina frente a la invasión haitiana y al carácter fusionista de su gobierno. Y de ahora, del domingo, de querer cambiar el proceso, de parar una impedición que existe para reelegirse, tratar de modificar eso. Yo creo que esos son 2 hechos que pudieran marcar la historia del paso por la presidencia de Danilo Medina. Hay más llamadas, esto no ha parado. Vamos a ver, adelante, buenos días, nombre y localidad. Buenos días, de Puerto Plata. Adelante. Mire, déjenme decirle lo siguiente con relación al intento de reforma constitucional. Que me den un chin más de audio aquí. Levante un poco la voz. Yo, con relación a la reforma constitucional, adelante. Levante la voz. Con relación a la reforma constitucional. Sí, diga, lo estamos oyendo. Yo debo decirle lo siguiente. Yo particularmente entiendo que el presidente Danilo Medina, cuando asumió la rienda del poder, fue a la tumba de Juan Bosch. Y entre una de las cosas que juró,
fue no violentar la Constitución de la República. Y sobre todo una Constitución que se aprobó en el 2010. Pero además, ustedes hablan que se cumple 50 años de la Revolución Constitucionalista. Y cuando se habla de la Revolución Constitucionalista, se tiene que hablar de la Constitución de 1963. Así es.